Ay, buenos días. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos. Llegó la hora del dinero, la hora de la plata. Voy a sacar mi pronóstico aquí, pero como lo tengo propuesto, me he propuesto regalar 10,000 pesos. 10,000 pesos diarios quiero regalar. Jimber, ¿qué es lo que? Siempre contigo. Gracias, hermano. Gracias. Quiero ponerme una meta. ¿Ok? El mes pasado hicimos alrededor de 100,000 pesos en donación. Quiero poner una meta, 10 pesos diarios. Y llegamos. Es una meta. Pero tenemos que llegar a esa meta. Todos juntos. Alguien puede ganarse 10,000 pesos el día de hoy. Podría ser tú. Y por supuesto van a recibir mi pronóstico. Ahí salió el 69 ayer. Por una lotería que le hice en la New York. Bueno. Yo voy a mandar mi pronóstico ahorita. Tranquila. Y luego por acá también, claro está. Ayer salieron dos números, salió el 61 y 69. Yo debía haber tirado eso en super para diferentes loterías. Debí de haber tirado eso en lo que estoy usando. Estamos usando una nueva aplicación para hacer nuestras apuestas desde cualquier parte del mundo. Ok, si usted quiere la aplicación, solamente me tiene que tirar a mí directamente al 908-220-4310. Yo lo pongo en mi WhatsApp ahí abajo un minutico. Ok. Para toda esa gente que quiera la aplicación. Toda la gente que quiera la misma aplicación con la que yo estoy jugando. Ok. Y le mando también un video para enseñarle cómo utilizarla. Porque hay que enseñar las dos cosas. Mucha gente quizás no sabe cómo utilizar esa app. Entonces yo le mando un video para que sepa cómo usarla también. Ok, todo lo que tiene que hacer es solamente hablarme a este teléfono que le voy a poner acá. Ya me están tirando. Ya. Espérense, ustedes no quieren ganarse los 10,000, espérense. Vámonos suave. Se desesperan algunos, Se desesperan algunos. Buenos días a todos. Dando like y compartiendo, tanto en Facebook, en Instagram, Facebook, Instagram y YouTube. También en Twitter estamos en vivo. Ok, también estamos en vivo en Twitter. Vamos allá. Yo voy a tirar mi jugada, no quiero que se me pase. Tengo 4 numeritos a combinar el día de hoy. Lo voy a combinar de la manera que ustedes lo van a ver. Si usted quiere la aplicación, tíreme. Si le interesa la aplicación, usted me tira. Para que le llegue el video de cómo usar la aplicación que yo hice. Hice un video usando la aplicación, mostrándole cómo usarla. Y también le va a llegar el enlace para que entre y se registre. Ok. Me puede tirar al 908-220-4310. Y ahorita lo que voy a estar haciendo es sacar mi pronóstico para dárselo a ustedes. Mi pronóstico de hoy. Ese es mi número de teléfono. Tan pronto lleguemos a 10,000 personas en vivo, regalamos 10,000 pesos.
$1 por persona. Usted tiene que darle like y compartir el video. ¿Ok? Tan pronto lleguemos a 10,000 en vivo, regalamos 10,000 tululetes. Tiene que darle like y compartir el video lo más que pueda. La tengo ya, dice Alexis. Bien, muy bien, hermano. Súper buena esa aplicación. Y vienen algunas cositas que le pedí, ¿verdad? A los developers, a los creadores, les pedí algo. Que cuando eso lo aprueben, ustedes me lo van a agradecer por, óyeme, toda la comunidad, toda la comunidad me lo va a agradecer. ¿Qué es esto? Bueno, entonces, mi gente, hay un montón de gente que quiere saber cómo ganarse los 10,000, pero ven acá, tienen que estar aquí en vivo. Aquí es que tienen que estar. Aquí tienen que estar. Ok, tienen que estar aquí. Ahí está el diablito. Aquí es que tienen que estar. Tienen que darle like. Tienen que darle a compartir. ¿Cómo que el del compartir? ¿Cómo se hace? No sé si es así. Espérate. Denle like, comparta. Denle like, comparta. Etiquete 5 personas como usted quiera. Ok. Vamos a meter 10,000 personas en el live. Y alguien se gana 10,000 pesos. Así de fácil. Así de fácil. Señores, para hoy voy a tener este amigo mío para el día de hoy. La gente que tenga Anguila, toda la gente que tenga el VIP de Anguila, toda la gente que me esté siguiendo, que venga a ver este video, porque yo no voy a mandar números privados hoy. Los números de Anguila se mandan de domingo a miércoles y ya salió número en primera en Anguila. Ya se cumplió con la gente de Anguila. ¿Ok? La gente del VIP es donde hemos tenido una muy mala racha para el VIP, porque es un solo número que se manda, uno solo. Se manda uno solo en el VIP. Obviamente no vamos a tener la misma cantidad de pegadas, pero es uno solo que se envía en el VIP. ¿Ok? Entonces, dando like y compartiendo. Dígame que sí, que usted quiere eso de 1000. Dando like y diciendo que sí y compartiendo. Vamos. Todo lo que tiene que hacer es simplemente compartir. Óyeme, esta es la hora del dinero, ¿ah? Estamos en la hora del dinero. The Money Hour. Con Raúl Aragón. The Money Hour. De estos 4 que voy a poner, de estos 4 números que voy a poner ahí, debe de venir un número en primera. Yo le he enseñado ya esa métrica, ¿verdad? Ya le he enseñado esa métrica muchas veces. Debería poner solamente 3 en realidad, pero voy a poner el 16 de nuevo, porque el 16 le dije a ustedes que está muy bueno para esta semana. El 1661, le dije que estaba muy bueno para esta semana. ¿Ok? Hay un numerito más. Vamos allá. Tenemos un numerito más. Tenemos un numerito más. Este fue mi saldo de ayer. Recuerdan que ayer nada más teníamos 4,000 y pico.
así va el saldo ya. Ya. Yo juego en vivo, ¿ok? Yo juego en vivo. Así juego yo en vivo, ¿ok? Yo hago mis jugadas en vivo. Llámame para mandarte la aplicación y mandarte el video de cómo utilizarlo. ¿Ok? Para que hagas tus apuestas de pelota, banca deportiva. Todavía está muy temprano, ¿ok? No están todavía los juegos de pelota, no están ahí. Pero lo que nos importa a nosotros es esto, la Lotería Dominicana. Ok, Lotería Dominicana. Hacer una jugadita. Y yo aquí, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo estos ahí. Estos son los números que tengo ahí. Ok. Voy a seleccionar mis loterías que voy a jugar. Así como yo juego. Si tú quieres jugar como yo juego, tírame 908-220-4310 y te voy a dar key. Mire, yo voy a jugar para la anguila. Anguila de la mañana. Ok. Para anguila de la mañana voy a jugarle directo. Directo, vamos a jugar el... Mira, yo puedo venir aquí simplemente, darle mixeado y puedo poner aquí el 27, puedo poner el 16 y puedo poner, ¿cuál más? El 60. Ok, ahí están mezclados en palé, en tripleta. Ahí están mezclados como yo quiera. Ok. Palé, tripleta, como yo quiera mezclarlo. Vamos a poner un numerito más. Vamos a poner el 94 ahí. Entonces aquí usted especifica. Ya yo tengo todas mis jugadas. Eso es para anguila. Yo vengo y le quiero poner a lo directo. Le quiero poner 25 pesos. A los palés le quiero poner 5 y a la tripleta 5. Ok. Le doy aquí. Y ahí están todas mis jugadas hechas. 150 pesos solamente voy a gastar. Y ahí le doy realizar jugada. Déjame ponerlo de lado porque me va a enseñar el ticket. Yo no quiero que ustedes me cojan mi ticket. Ok, ahí está el ticket. Ahí es cargar. Me pregunta si quiero descargarlo. Yo digo, sí, quiero descargarlo. Y ya descargo mi ticket. Y esa es mi jugada para anguila. Y ya. Sin mortificarme. Mi jugada de anguila, 150 pesos, 4 números, mezclado en palé todo y mezclado todo en tripleta. Y ya. Si salen 2, derecho, porque es derecho que lo tiré, ¿ok? Lo tiré todo derecho. Si salen 2 derechos, me saqué, amén. Conecté por todos los lados y ya. Si no salen las jugadas en la primera anguila, pues juego en la segunda anguila. De nuevo, repito el ticket. Repito mi ticket en la segunda anguila. Y ya, ahí dejo de jugar. Si me saqué o no me saqué, dejo de jugar ahí. Y ya. Fácil, sencillo. Gana más, no suelte ese 27, ya lo saben. Dale like, comparte el video, señores. Vamos a buscar un solito vamos a buscar para jugar hoy. Ya, eso es lo de anguila. Lo puse aquí en vivo. Lo puse aquí en vivo. Que no hubiese estado mal repetir la jugada de ayer. Anyways, yo me la juego así. Esto es para jugársela. Esto no es para tener miedo, Ya le tiré a la gente de anguila, le tiré.
Sigo la misma jugada para el VIP. Ayer, porque mira, hay gente que son tan mal agradecidos en esta vida. Miren esto. Esto es para que usted vea. Lo voy a mostrar a ustedes, Lo voy a mostrar a ustedes. Hay gente que son tan mal agradecidos y que traen tanta sal encima. Gente salado. Gente con mucha sal. Gente azarao. De verdad que sí. Esa palabra tiene que existir para ese tipo de gente. Que no dejan a los demás subir y arrastran a todo el mundo con ellos al fondo. A todo el mundo con ellos lo arrastran al fondo. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Cuál? Quería chequear. Ayer me dijo una persona que se sacó un súper. Yo solamente quiero corroborar eso. Yo di en el VIP, doy un solo número y doy un palé. Y yo di el 69 junto con el 61. No sé si el 61 salió, corríjame por favor, porque yo no lo puedo creer a todo el mundo. Estoy buscando aquí. A ver si es verdad. Porque yo he aprendido a no creerle a todo el mundo. Desgraciadamente, he aprendido a no creerle a todo el mundo. Yo soy responsable por lo que yo hago. Mire, 69 salió en la New York. Me ve. Yo no veo 61. 61 salió en la King Lottery. En la tarde. Un súper. La diva, Raúl, lea mi mensaje. ¿Qué es lo que dice tu mensaje, mi amor? Porque si tú hubieses repetido el mensaje, quizás yo lo leo ya ahí de una vez. Azúcar. Y eso se le dio a ellos ayer. Pero cuando la gente está, óyeme, sí, cuando tenemos malas rachas y la gente lo que está es pensando en lo negativo, un número no es suficiente, ni dos tampoco. Ellos quieren 10 números, 20 números, porque tienen que sacarse obligado. Si usted no está en esto, si no, usted no está en esto, para usted aprender algo, mejor no entre. Sí, Ezequiel, salió el 61 en la King Lottery y salió el 69 en la New York. Estoy hablando de súper, yo no estoy hablando de palejo, ¿ok? Bueno. Ahora, ¿yo lo di así? No, no lo di así. Yo no lo di así. Yo no le dije a la gente, juegue súper. No, mi amor, yo no estoy dando ayudas por acá. Yo estoy regalando 10,000 pesos al que trabaje en la página. Yo tengo un grupo para ayudas. ¿Ok? Yo tengo un grupo para ayudas. ¿Ok? Tengo días pidiendo esa ayuda, pero mi amor, a mí no me pueden pedir ayudas por acá porque yo tengo un grupo para ayuda donde en su tiempo yo ayudo a las personas en el tiempo que yo pueda, no en el tiempo que yo quiera. El mes pasado hicimos un esfuerzo bien grande. ¿Ok? Hicimos un esfuerzo bien grande. Entonces todavía falta completar ese esfuerzo porque falta que llegue esa silla que costó pila de cuarto para enviarla y entregarla, y hasta que eso no se complete yo no cruzo a ayudar a la próxima persona porque yo tengo que completar eso. ¿Cuándo usted va a abrir ese grupo? Cuando se complete la gente que esté ahí, yo la haya ayudado toda, uno a la vez. Quiero recordarle que mi deber no es venir a darle cuarto a nadie ni a suplirle las compras ni nada de nadie. Todo lo que yo hago, lo hago porque para pagarle a Facebook o a YouTube para promover mi página, mejor le pago a ustedes. ¿Ok? Mejor le pago a ustedes. Pero Raúl Aragones no está aquí para... Adiós. Si los demás no lo hacen,
Raúl Aragones no va a ser tampoco el mamita. Porque ustedes van y le comparten a todo el mundo. Le invitan gente a los videos a todo el mundo y nadie le da un centavo ni hace nada por ustedes. Entonces yo he notado que mientras más yo le doy fácil, mientras más fácil se lo pongo, menos hacen por la página. Ahora yo le voy a poner un trabajo. Usted quiere ganarse 10,000 pesos hoy, empiece a compartir como loco, dale like al video. Ahí están los 10,000 pesos. Todos los días voy a estar regalando 10,000 pesos al que lo quiera. Pero tienen que llegar, óyeme, 1 peso por persona. Invite a una persona y que se invite a otra y que se invite a otra. O si no, vean los pronósticos. Vean los pronósticos. Ellos salen. Yo prefiero cuarto en mi bolsillo. Yo vengo a darle dinero a ustedes por la mañana. Literalmente vengo a darle dinero por la mañana. Pero se lo tienen que ganar. Tienen que sudarlo, porque yo cuando salgo por esa calle a trabajar, es a sudar los cuartos que yo voy. No es regalado. No es regalado. Usted quiere los beneficios de ser parte de esta página. Meta mano igual que el dueño. Vamos a ver si es verdad que usted quiere los beneficios. Que usted quiere estar con Raúl Aragón en un resort, en una cabaña ahora cuando él vaya. Que quieren ir a comprar, a comer tapas con Raúl Aragón y todo eso. Todo el mundo quiere. Pero nunca le han dado like. Nunca han dado like. Nunca comparten, nunca hacen nada. Te mandaré una ayuda para que ayudes. Yo solamente cuando yo pida, señores, que me ayuden con algo. Y yo cuando pido que me ayuden con algo, no le pido que me lo manden a mí. Comparto por aquí el número de cuenta de la persona y ahí se hacen los depósitos. Después que yo he verificado a la persona, yo no cojo cuarto de nadie para ayudas. Sí, algunos de ustedes, tuve como 3 personas que me mandaron en total unos $70. Para lo de la muchacha de la silla, compramos lo que fue leche con eso. Se le mandaron 2 cajas de leche. Y estamos pensando mandar más leche, si Dios lo permite. No me comprometo a mandarla, porque después que uno dice, ok, sí, vamos a ver si podemos mandar esto, ya empiezan, ¿saben? La gente empieza a atacar a uno. ¿Y cuándo lo van a mandar? ¿Y qué es lo que van a hacer? Y uno no está aquí para hacer ese tipo de ayudas todo el tiempo. Se hacen ayudas, pero eso no es lo que hacemos aquí en este canal. Se hacen ayudas como agradecimiento. Como agradecimiento se hacen ayudas. Como yo no voy a una iglesia y dejo un 10%, no dejo un diezmo. Como yo no voy a iglesias y no doy diezmo ni nada, pues agarro ese dinero mejor y lo agarro todo junto de momento un día y lo reparto y se lo doy a alguien o algo, hago lo que sea, pero cuando a mí me nace. Porque si ahora mismo yo me pongo a decir, vamos a dar ayuda, ¿usted sabe cuánta gente necesita que me va a tirar ahora mismo? Yo no voy a poder ayudar a esa gente. Ahora mismo yo tengo una fila como de algunas 15 personas en el grupo de ayuda que están esperando todo su turno cuando le llegue. Pero primero tenemos ¿qué es esto? Primero tenemos que terminar con las ayudas que empezamos. Pero tú estás en el grupo de ayuda, mi amor. Mi vida, pero yo te estoy viendo aquí en el grupo de ayuda. Este no eres tú que me mandaste eso. Y yo te respondí ahí. No pueden empujar así. Todo el mundo tiene su necesidad y todo eso, pero no empujen así, por favor. No es necesario.
Si tú estás ahí, ya a ti se te va a ayudar en un momento. Pero es cuando, imagínate, tengo que pagar renta, tengo que pagar los alimentos de Sofía, tengo que pagar mi alimentación, luz, cable, internet, ¿me entiendes? Y aún así trato de ayudar a otras personas con lo mío, porque a mí nadie me lo está dando, es lo mío, no es regalado que me lo están dando. No es que yo estoy yendo al City Hall aquí y me están dando una ayuda de 100 pesos para darle a alguien, no. Son 3, 4 y 5 horas que yo estoy allá afuera conchando, haciendo Uber, y mi pregunta es, ¿dónde está su esposa? ¿Dónde está su marido? ¿Está tu Gio o está preso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me entiendes? Que pasan 2 o 3 semanas y no se han encargado de esa situación. ¿Me entiendes? Tienen que ponerse a pensar, Yo ayudo como pueda, lo más que pueda. Óyeme, sin problema, pero organizadamente. Porque yo no me voy a poner como otras personas que van a República Dominicana, hacen una gran vaina, mandan a llamar al reportero y vaina para decir que van a dar y a la hora no terminan dando nada. No terminan dando nada. Adiós, pero allá fue uno diciendo que iba a dar $1 millón y ahí anda todo el mundo pelándolo porque dijo que iba a dar $1 millón. Y dio el $1 millón. No, yo no puedo dar $1 millón. Yo tengo $1 millón para darlo. No, yo no soy millonario. Yo soy un hombre que trabajo. Ahora, $10,000 hoy yo te lo puedo dar a ti. Sí, trabaja ahí. Vamos a ver si es verdad que usted quiere trabajar. Empiecen a dar like y compartir el video. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ok? Para las personas que quieren descargar la aplicación para jugar, tírenme el 908-220-4310 y le mando el video y le mando también lo que es le mando el video y le voy a mandar también el enlace para que se registren. Ustedes quieren que ustedes sepan lo último que me pasó con la última ayuda que yo hice. Ustedes quieren que le diga lo que me pasó con la última ayuda que yo hice, para que usted vea cómo usted le pierde la confianza a la gente. Ustedes quieren que yo le diga ahora mismo lo que pasó con la última ayuda que yo hice, para que usted vea cómo usted se le sale de adentro a la gente, el ser humano, que a veces usted pone a la gente en un estandarte así tan alto. Usted pone a la gente ahí arriba. Usted quiere que le diga a ustedes lo último que me pasó a mí con la última ayuda que yo hice, para que usted vea cómo usted dice: Raúl, ya no dé más ayuda a nadie. Es verdad lo que tú dices. La gente solamente te usa, Raúl Aragón. Ve que tú eres de corazón blandito y te usan. Yo soy una persona que si a mí me caminan por la derecha, óyeme, le camino por la derecha a todo el mundo. Usted jamás me tiene que pedir nada. Usted es un amigo, una persona que me trata por la derecha con respeto y con diligencia, y usted jamás me tiene que pedir nada. Todo se lo voy a dar, lo que esté en mi disposición, todo. Pero en el momento que yo lo considero a usted mi amigo, y yo lo considero, y yo le ayudo más allá de mi responsabilidad, y usted me falla, o usted trata de utilizar su dema para darle vuelta a la situación, usted sabe que usted está mal, porque yo no le fallé. Yo me excedí. Yo a mis amigos le doy el 150% por encima. El 100% jamás se lo daría a una persona, ¿verdad? Pero yo le doy 50% más por encima. Y aún así me falla la gente. Me falla la gente. Aún así me falla la gente.
¿Usted quiere saber con la última ayuda que yo di? ¿Qué fue lo que pasó? Para que usted se vaya para atrás. Y usted diga, coño, pero Raúl, usted es un hombre que de verdad un hombre mamita. ¿Cómo usted cayó en eso? ¿Tú sabes por qué? Porque uno como que siente cariño por la gente de momento. Como que uno se le despierta de verdad ese cariño por ayudar a la gente. Y la gente te coge de pendejo. La gente se aprovecha de ti. Sin pudor alguno. Sin pudor alguno. Se aprovechan de ti. Se burlan en tu cara de ti. Pero mira cómo es Raúl Aragones. Raúl Aragones tiene todo el tiempo del mundo para esperar. Raúl Aragones sabe que, bueno, no le falta comida en su nevera. Tiene su trabajo asegurado. Cualquier cosita, me salgo a trabajar por ahí y me hago 100, 200 dólares. ¿Verdad? No me va a faltar comida, gracias que a mi Dios me ha dado a mí una manera de ganármela. Pero usted que no tiene cómo ganarse la comida, usted que no tiene cómo buscar el empleo, usted que no tiene cómo resolver y viene a donde mí y me falla, coño, de verdad. Por eso yo por la mañana me levanto y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque aunque la gente me falle, yo sé que yo no lo voy a fallar a Dios en lo que yo hago. Y yo digo, Dios, tú dijiste que me va a poner la gente correcta enfrente de mí para que yo la ayude. Pero mira que yo la ayudo y se burlan de mí. Pero está bien. Está bien. Tú me la traíste. Tú trajiste a esa persona. Yo lo voy a ayudar. La pusiste enfrente de mis ojos a esa persona. Yo voy a ayudar a esa persona. Y me fallan. Y no solamente me fallan, se burlan de mí. Se burlan de mi buena fe. Pero ¿quién muerde la mano del que lo alimenta? ¿Quién hace eso? ¿Quién muerde la mano del que lo alimenta? Hay mucha gente que llega donde mí desbaratado, dando gritos y de todo, y diciéndome tengo un problema. Mira, yo tengo una persona ahí. Yo tengo una persona que me tiró antes que esa persona, y esa persona sí que tenía un problema. Pero me tiró y después como que no me tiró en un tiempo, y entonces esta persona vino y me tiró y a esa fue que ayudé. Pero si yo hubiese sabido, no lo ayudo y ayudo a esa otra persona. Si yo hubiese sabido que me iba a salir así. Le digo que si yo le digo lo que yo estoy pasando ahora mismo, con mi última ayuda que yo hice, y ustedes no saben cuál es mi última ayuda, porque hay mucha vaina que yo hago que no lo hago por aquí. Ustedes saben algunas cosas que yo he publicado, pero no todo lo que yo hago. Que si yo se lo pongo aquí, ustedes dirán, Raúl, jamás ayudé a nadie. Dedícate a hacer tu cosa. La gente no agradece, la gente dañina, nada más quiere salir de su problema, que le resuelvan y se olvidan de quien lo ayudó. Se olvidan. Pero tú sabes que todo lo que sube tiene que caer. Tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Porque ese dinero que yo le facilité a esa persona fue dinero sudado. Y no fue dinero regalado, fue dinero prestado. En República Dominicana, actualmente, para que ustedes sepan, yo tengo más de 400,000 pesos en la calle. Chelitos, son chelitos.
Pero son gente que me han dicho, mira, Raúl, ayúdame con algo. Y yo vengo y le mando 10,000 pesos. Toma, págamelo un 2%. Oye esto, págamelo un 2%, págamelo un 5%, págamelo un 1%. Para no regalárselo, para que me lo paguen para atrás. Ya. Cuando todo el mundo le está cobrando 20% y 30% a la gente, usted está loco, ¿eh? Yo tengo como 400,000 pesos regados en República Dominicana, que quizás jamás voy a volver a ver para atrás. Y toda la semana tengo a alguien que viene y me manda, mira, Raúl, te voy a adelantar 20 o te voy a adelantar tanto. Pero ¿por qué yo le pongo el porcentaje tan bajito? Para que no se vuelvan locos pagando rédito nada más y sepan que me pueden pagar fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Raúl Aragones viene y te frena allá en Santo Domingo al frente de tu casa y te canta la verdad, porque esa es una cosa que ustedes no conocen de mí, porque yo voy y le freno en la casa a la gente y le digo la verdad. Yo soy bueno a la buena. Bueno a las buenas. Pero después cuando usted ve que yo voy y le freno en su casa ya y le entrego ahí a usted mismo, le entrego su papel de la corte, yo mismo. Raúl Aragones es malo. Ya. Bueno, para que sepan, yo a la buena soy muy bueno, pero el dinero que yo sudé y que te presté, tú no puedes relajar con eso. Porque yo lo sudé. Yo sudé. Yo salí a la calle a conchar, a moverme, a tasear, a hacer de todo para resolverte ese problema a ti. O tú puedes darle like y compartir el video y te puedes ganar 10,000 pesos el día de hoy. Ven a trabajar para acá. Ven a trabajar para acá. Yo dije, óyeme, cuando yo llegué a esa cantidad, yo dije, no, yo no voy a estar embromando tanto con gente. No, porque son demasiada gente, está atrás demasiado. Yo no puedo estar en eso. No, y entonces tenía una gente que iban allá, pero entonces se ponían brutos con la gente mía y la gente mía son brutos. Entonces yo dije, no, yo no quiero que pase una desgracia. Déjeme que yo me encargo de esa persona yo personalmente. Cuando fui a Santo Domingo, yo fui y recogí como 100,000 pesos. La última vez que yo fui a Santo Domingo, yo fui casa por casa y recogí como 100,000 pesos. Gente que no me había pagado hace 2 y 3 meses. Que lo que tenía era un 2%, un 1%. Óyeme esto. Yo para que ellos sientan, porque si le pongo 0% no me pagan. Pero si le pongo, aunque sea un 2, un 3, un 5, sienten la necesidad de pagarme, ¿verdad? Porque es prestado, no es dado. Y le voy a decir una cosa. Usted puede ser la mujer que esté más buena del mundo. Usted puede estar lo más buena del mundo. Puede ser la mujer más linda, más amable, más limpia, lo que usted. Pero si usted me debe cuarto, es cuarto que yo quiero. Usted no me va a pagar a mí con carne, ni con una salidera, ni nada de eso. Para que lo sepan. Para que lo sepan. Porque si los hombres no lo saben, hay pila de gente que me ha cogido a mi prestado, que después quieren mandarme fotos o me han mandado fotos en todo tipo de posiciones e insinuaciones, y yo lo que primero que hago es que lo borro y le digo, respétese y respéteme a mí también, que yo le presté a usted dinero y es lo que yo quiero para atrás. Respétese y respéteme a mí también. Que si yo quisiera tener la mujer que yo quisiera, para que entiendan, por aquí se consigue la mujer que usted quiera. La mujer que usted quiera se consigue por aquí, si yo quisiera eso.
Pero yo no quiero eso. Yo quiero mi cuarto para atrás. Porque eso fue lo que le presté. Dice Dayana Santana. Yo le debo hasta la vida a mi esposo. Ay, yo, Dayana, yo loco que tú me cojas prestado por lo menos 20,000 pesos. Dayana, manita, tú sabes que te quiero. Oíste, te quiero, manita. Tú eres de la buena. Tú eres de la buena. ¿Qué pasó ahí? Bueno. Es así, como dice Raúl. Ay, ustedes saben que es así. ¿Cómo es que usted va a coger de que prestado y después de que mandarme a de que fotico, que videíto? Ahí mismo se la canto y le digo, mira, hágame el favor. Repétese y repéteme que yo a usted le presté dinero. Y recuérdese que yo soy un hombre soltero. Que si usted de momento me cayó bien y yo le tiré un piropo, no quiere decir que esos cuartos son de gratis tampoco. No, porque usted ni está casada conmigo, ni está muda conmigo, ni es novia mía, ni compañera consensual, ni amigo con derecho. Eso fue un piropo. Tranquilo, yo soy un hombre soltero. No. Ay, Raúl Aragón me tiró un piropo. Yo no le voy a pagar esos cuartos porque ese hombre me tiró un piropo. Cuando él venga, yo le resuelvo. No, mamita. Un piropo es un piropo. No quiere decir que yo quiero estar contigo tampoco. ¿Le llegaste? Un piropo se le dice a cualquier persona. ¿Le llegaste? No quiere decir que yo quiero estar contigo. No quiere decir que yo no quiero mis cuartos. No, llévense de eso. Gracias a Dios que yo nunca le he tirado piropo a Dayana, Dayana es una mujer casada. Es más, ¿qué más? Dice, concho, es verdad. Dice Yesilia dice que sí. ¿Verdad que sí? Es que tiene lógica. ¿Cómo usted quiere mezclar el amor con la plata, con el dinero? Así no. A mí no me mezclen la miel con la melaza. ¿Qué pasa? Son dos cosas distintas. Son dulces las dos, pero saben muy diferente. Saben muy, muy diferente. Hay que ponerse serio, siervo. Señores, miren, este es el enlace para que descarguen la aplicación. Algunos de ustedes no lo van a poder ver. En YouTube se publicó, no sé si se publicará en Facebook. Ahí está la publicación. Elena abrió los ojos así como que wow, pero este hombre es terrible. Ya lo saben. Claro, porque si usted es mi pareja, ok, está bien, yo le resuelvo lo que tengan que resolverle, pero también usted tiene que resolver, no es que usted se va a venir a sentar, Ahí le mandé el enlace de la aplicación para que se registren, para que puedan hacer sus jugadas como lo hago yo también. Y después le voy a decir un secretito. Me pueden tirar en privado al 908-220-4310 para que le llegue el video de cómo usarla también, si no lo tienen. Dayana es terrible, Bueno, para mí el que pide prestado es prestado, ¿verdad que sí? Bueno. El que pide prestado es prestado, ¿verdad que sí? No, y la vaina es que después la gente no aparece por ningún lado y tú eres malo. Si tú reclamas algo, tú eres malo. Escucha, óyeme cómo es. Mire cómo es, cómo son mucha gente. Usted le presta algo de dinero. Tenga. Y la gente se pierde. Se pierde. Y después vuelve y le dice, ay, mira, tú me puedes prestar tanto más. Y yo, mira, tenga.
Ay, Raúl, ¿será que tú me puedes ayudar con tanto más? Yo, tenga. Ya, hasta ahí llegó el crédito. Háblame. Ah, no, sí, mira, Raúl, ya yo te voy a empezar a pagar. Y pasa una semana y no me ha pagado el tipo. Y pasa 3 semanas y el tipo no me llama. Yo tengo tiempo, tranquilo. Yo le debía a 3 prestamistas un 20% y esos no cogen esa. No, porque nadie coge esa, señor. ¿Qué ven acá? Nadie coge esa. Yo recuerdo que yo para la pandemia, yo me vi mal y yo nunca le había cogido prestado a nadie. En 21 años que tengo aquí en Elizabeth. Nunca le había cogido prestado a nadie. Me vi mal, señores. Mal. Adiós, pero yo pasé por un divorcio, pasé por la enfermedad esa, sin trabajo. Andrés Hernández, mi hermano. Andrés Hernández, mi hermano, señores. Oye, me pasé por un montón de cosas y me vi mal. Sin un kiki en la cuenta de banco, pero mal. Y aún así, con los ahorritos que tenía cash, pagando todas mis deudas, pagando mis cosas como podía, pero mal. Y cogí prestado. ¿Y qué yo hice? Yo cogí prestado y al mes lo pagué todo. Al mes. Al coger prestado me dio la motivación para salir a trabajar y olvidarme que estaba enfermo, olvidarme que tenía que estaba, que tengo una fiebre, que tengo un dolor de cabeza. No, tengo que irme a trabajar porque ahora debo más y tengo que pagarlo porque yo no quiero que eso aumente. Y yo me fui y al mes le pagué a la persona y después me estaba llamando. No, mira, Raúl, te tengo tanto para prestarte. Y yo digo, no, viejo, gracias. Yo toda la semana, desde que hago 500 pesos, estoy comprando un cheque y lo estoy guardando para no tener que coger prestado de nuevo. Pero gracias, mi hermano. Y yo teniendo cuarto regado en Santo Domingo, nadie pagándome en pandemia. Nadie pagándome. Nadie. Dime. Y es fácil. Yo vi que salió por ahí en las noticias que estaban hablando que esto de que la gente que prestaban eran delincuentes y todo eso. Y hasta cierto punto yo entiendo que sí, que hay mucha gente que presta sabiendo que la persona no le va a poder pagar. Se lo acomodan de una manera que saben que no se lo va a poder pagar y ellos van a terminar quitándole un motor, quitándole una propiedad, quitándole algo. Yo no hago eso. Yo te lo pongo para que tú me lo pagues. Es para que me lo pagues, te lo pongo fácil. Para que me lo pagues. Pero si te lo pongo fácil y ni así me paga y te burla de mí, de mi inteligencia, de mi honestidad contigo, de mi paciencia, dime, ¿qué hacemos? Díganme ustedes cuál es la solución de ese problema. Entrando y dando like, que estoy dando 10,000, pero tenemos, ahora mismo tenemos 110. Miren esto, yo lo estoy sumando para dárselo a alguien. Hay 110 personas. Miren, aquí está el diablito. Hay 110 personas. Más 10. Eso fue lo que yo di hoy. Los otros días entraron 100 y ahora solamente han entrado 110. Eso son más 10. Hay 110 pesos. Cuando lleguemos a 1,000 pesos, le pago a alguien. Porque ahorita mismo con esto yo le pago a ustedes.
Cuando lleguemos a 1,000 pesos, entonces yo empiezo a pagarle a alguien, porque es mejor mandárselo de a 1,000 que mandarle que 100 pesos a una gente. Pero nada más el banco me cobra, el banco me cobra a mí 100 para mandar 100, yo creo que. ¿Está visto eso? ¿Usted está visto eso? El banco me cobra por una transacción automática 100 pesos para mandar 100. Ay, Dios mío. Yo prefiero mandarle 1,000, pagué 100, ok, está bien, perdí. Fueron 1,100 prácticamente. Ya. Prefiero hacerlo así. Cuando llegue a 1,000, le doy esos 1,000 a alguien. Pero si llegamos a 1,000 ahora mismo, damos 1,000 aquí. Ya llegaron. Si llegamos a 890, damos 1,000 aquí. Porque ahí se completan. Yaelis, ¿cómo está? También anda por ahí también un colega que vi hace un ratito. Numerología alta gama también, hermano. Pueden seguirlo también. ¿Quién más? Otro colega que ande por aquí. Otro colega que ande por ahí. Ya yo le puse el enlace para que entren y se registren. Si usted no tiene el enlace, tíreme 908-220-4310. Me tira para yo mandarle la aplicación desde cualquier parte del mundo, Costa Rica, lo que sea. Tiene casi todas las loterías. Prácticamente cualquier parte del mundo puede utilizarla y hacer sus jugadas como yo la hago. Yo voy a tirar mi jugadita para la Real y la ganamos ahorita. Bueno, la verdad es que todos queremos ayuda, pero también tenemos que ayudar, por lo menos compartiendo y dando like, de verdad. Hey, ¿se quiere ganar 10,000 pesos en una hora? Venga conmigo y trabaje aquí. Podría ganarse 10,000 pesos en una hora. Yo tan pronto vea ahí, ¡pum! Tenemos tanta gente en vivo que vamos a dar. Si tenemos 1,000 gente en vivo, hay 1,000 pesos seguro. 1,000 personas en vivo, hay 1,000 pesos seguro. 2,000 hay 2,000. 3,000 hay 3,000. 5,000 hay 5,000. Tienen que darle like y compartir el video. Buenas. Bendiciones a todos. Bendiciones. ¿Dónde es que quiero trabajar? ¿Cómo es? Vamos a arreglar eso. Porque la gente o escucha mal o nada más escucha lo que quiere escuchar. La gente escucha mal o solamente escucha lo que quiere escuchar. Esto no es un trabajo aquí. Anguila para la 10, eso fue lo que yo puse, míralo ahí. Eso fue lo que yo puse hoy, anguila. A todo el mundo se lo mandé. A todo el mundo se lo mandé. Y lo jugué también. Pues ustedes me vieron que yo hago mis jugadas. Eso es otra cosa que yo tengo. Yo hago mis jugadas.
Muy pocas personas ustedes ven que hacen su jugada. Cuando yo pierdo, mi gente pierde también. Cuando yo gano, ellos también ganan. Así de sencillo. Y punto. Usted ha visto a otra gente haciendo su jugada, su propia jugada. Muy poca gente juega su número. Muy poca gente juega su propio número, señores. Usted está loco. No. Usted ve la gente cantando bingo y bingo acá, bingo allá, bingazo aquí, bingazo allá. Todo el mundo cantando bingo, numerólogos, muchos numerólogos porque andan por ahí cantando bingo todo. Pregúntale si jugaron. Pero dijiste 10,000, sí, son 10,000 pesos, correcto. Llegamos a los 10,000 ya, vamos a dar los 10,000. Dije, si entraron 1,000, pago 1,000 ahora mismo. Entraron 2,000, pago 2,000 ahora mismo. La lógica que dice. No hay preguntas mal hechas, lo que hay preguntas mal formuladas. Ya. Sí o sí. Bueno, se está acabando la hora. Nos quedan 3 minutos, señores. Ahí están las jugadas del día de hoy, porque yo veo que ustedes no están para eso hoy tampoco. Pero yo voy a seguir insistiendo, Vamos a tener que regalar membresía o algo hasta que ustedes suban esos likes. Hasta que ustedes suban esos likes. 100 personas y solamente 47 likes. Bueno, parece que le están dando muchos premios por ahí. Yo espero que todos estén ganando. Yo lo que quiero es darle cuarto, pero quizá usted no entiende eso, porque usted se acostumbró a que le dieran números nada más y no sabe lo que es que le den dinero. Pues déjeme explicarle algo. Cuando usted juega números y se saca, le pagan con algo que se llama dinero. Yo, en vez de que usted se saque, yo le estoy dando dinero, pero tiene que trabajarlo. ¿Ok? Mi hermano, dame 2 minutos que estoy en un live y te llamo. Dale. ¿Le llegaron? Hay que trabajar, claro que sí. Buenos días, Raúl. 1,000 son 1,000 y caen buenos. A mí me caen de maravilla. Bueno. Lo mismo que ustedes hacen en otros canales, háganlo aquí. Y la diferencia es que en otros canales no le van a pagar y aquí sí se le va a pagar. Ya. Mira qué bien. Esa es la diferencia, que otros canales no le van a pagar y yo sí le voy a pagar. A una persona, tú sabes que tú te ganes hoy 10,000 pesos. Caen súper bien. A mí me caerían súper bien. Yo mismo voy a empezar a darle like y compartir a ver si me gano esos 10,000 pesos. Señores, ese es el pronóstico de nuevo, lo puse ahí. Ese es el pronóstico. Espero que le vaya muy bien el día de hoy. Yo voy a tirar mi jugadita con ese pronóstico. Lo que vamos a hacer es que chequen lo que yo voy a hacer ahora mismo. Porque muchos de ustedes son bien tacaños. Bien tacaño. Espérate que mi clave yo no lo puedo enseñar aquí. Y si me tumban el celular en Santo Domingo, ¿qué hago? Y saben mi clave. Bueno, estamos aquí. Ya saben que esta es la aplicación, ¿verdad? Entonces, voy a crear mi jugada. Entonces, yo tengo la lotería primera, la real. Ya la real la jugué. La gana más. New York tarde, ¿qué más? Tanta lotería. Esto soy yo, haciéndolo yo.
Esto soy yo haciendo. Usted no tiene que hacer lo que yo hago. Ya yo le di la jugada y cómo es. Esto es yo haciéndolo yo. Bueno. Anguila fue lo que jugué. No he jugado real. ¿Qué más? Ya. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál me faltó? Bueno, 8. Yo voy a jugar un palecito en esas 8 loterías. Vamos a combinarlo. Vamos a combinar unos palés para esas 8 loterías. En palé 60. 27, 16, 94. Esto soy yo. Usted haga lo que le dé la gana. 06, 72. Yo estoy jugando palé 61 y 49. Entonces los palecitos vamos a ponerlo de 5 pesitos. ¿Voy a jugar números directos? No. Miren. Ya yo lo puse. Ahí lo tengo todo con número directo. ¿Voy a jugar? No. Yo no quiero directo ni quiero tripleta. Yo lo que quiero son los palés solamente. Agregar combinación. Ahí me va a decir cuánto es ahora. Ok. Y tiro todo mi palecito para esta noche. Ya. Tranquilo. Ahora, miren esto. Le voy a enseñar algo. Esto que usted está viendo ahí es una jugada muy pendeja. Lo voy a frenar ahí a todito. Esto que yo acabo de hacer es exactamente lo que yo no quiero que usted haga. Ahí yo estoy jugando 1,120 pesos. En palé de a 5 pesos. ¿Cuánto saca eso en toda esa lotería? O sea que un palé son 1,500. Estoy gastando 1,000 pesos para jugarlo en toda esa lotería. Y si me saco el palé, son 1,500 por 5. Muchos dirán, oh Raúl, pero te ganaste 10,000 pesos, te ganaste 9,000 pesos. Si, óyeme, si yo no me voy a ganar 20,000 o 30,000 pesos en una jugada así, yo mejor no la hago. No quemen su dinero, dejen para después. Limpien esa vaina. ¿Aprendieron algo? Ya usted no jugó, porque este es el problema. Esto que le acabo de mostrar a ustedes es exactamente la estupidez que hace todo el mundo. Acabo de jugar palé, tripleta, palé, tripleta y directo para la lotería de Anguila de la Mañana. ¿Cuánto me gasté? 150 pesos. Palé, directo y tripleta. Me gasté 150 pesos. Si pierdo, perdí 150 pesos. Si gano, me gané por lo menos 9,000 pesos con 150. ¿Están oyendo? O me gané 20,000 pesos. 20,000 no, 100,000 con 50. Porque también lo tengo en tripleta. O me gané 1,800 con 150. Ya. Pero usted ganar 1,000 para ganar 9,000 es como que, ok, amén, se lo ganó, perfecto. Pero eso no me da una ganancia. Una ganancia buena es lo menos que yo pueda gastar para ganar lo más que yo pueda ganar. Es una buena ganancia para mí. Lo menos que yo pueda gastar para ganar lo más que yo pueda ganar por eso.
No se pongan a jugar palé en toda la lotería como loco, como uno. Coja una lotería. Nosotros jugamos a la anguila por la mañana. Segunda oportunidad, la anguila de mediodía. Y ya. No nos sacamos, soltamos todo. Que salieron los números en la tarde. Amén. Que salieron en la otra lotería. Amén. ¿Cuál para la anguila? Otro que llegó tarde. Míralo ahí. Yo sé que mi ticket ya está puesto. Mi gente, Dios me lo bendiga. Dejen de estar jugando como locos. Dejen de estar cayendo la gente atrás que lo va a poner. Yo con 150 pesos jugué lo que tengo más chance de sacarme que tú que gastaste 2,000, 3,000 pesos para ganarte 5,000. 150 pesos y me saco hasta 100,000 pesos. Me puedo sacar con 150 pesos. Yo puedo jugar el año entero tranquilo. Pero tú te vas a gastar 1,000,000 de pesos y no te va a ganar 50,000 para atrás. Anótame eso. Acuérdate de mí. Sigue cayéndole atrás, loco. Te va a quedar pelado. Muchas gracias a todos. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video. Dios me lo bendiga a todos. Esto fue otro Entre Amigos, porque me considero que soy su amigo, ¿eh? No me pidan prestado. Bye.